Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante y es con respecto a las 13 prácticas ascéticas dentro de la tradición budista. Ahora, cuando escuchamos la parte de la palabra ascética como tal, sabemos, y las personas que han estudiado budismo, sabemos que el Buda observaba dos extremos de prácticas, que era, por ejemplo, la parte de las prácticas ascéticas extremas, ¿no? Que era la mortificación del cuerpo para liberar lo más sagrado del espíritu, y la otra parte que era la indulgencia en los placeres, el entregarse completamente al placer. Esos dos extremos el Buda los veía como puntos de vista erróneo, ¿no? Como los lugares donde no nos iba a llevar a la superación misma del sufrimiento, sino que nos iba a llevar a sufrir más, ¿no? Y justamente a la enseñanza del Buda se le conoce como el camino medio, ¿no? Basado en el camino medio, hay que recordar que el Buda da los votos patimoksha, o los preceptos, a los monjes para que puedan seguir estos, a los bhikkhus, y da los preceptos de a 5 u 8 para los laicos, ¿verdad? Que es como la guía, de cierta manera, ética que los practicantes del Dharma tenemos. Entonces, eso está establecido ahí, ¿no? Sin embargo, hay dentro de la propia tradición, tanto en el budismo Theravada como también en el budismo Mahayana, un término que vamos a encontrar que se llaman los dhutangas. ¿Qué son los dhutangas? Justamente los dhutangas son consideradas prácticas ascéticas o prácticas que nos ayudan de cierta manera a prepararnos de una manera más óptima para el despertar, para lograr el nirvana, ¿no? Dependiendo de la tradición, en el caso de la tradición Theravada considera 13 prácticas y en el caso del Mahayana considera 12, son prácticas que bien complementan y nos preparan de cierta manera a la práctica del Dharma, ¿no? Para como en los propios textos se describen los beneficios que nosotros podemos obtener de estas prácticas, y se habla un poco de esta preparación y de estas prácticas nos permiten superar justamente las perturbaciones mentales que tenemos, y si nosotros nos liberamos de estas perturbaciones, pues nuestra práctica del Dharma va a ser muchísimo más fácil y más fluida, ¿no? Entonces este es el propósito de estas dhutangas, ¿no? Es muy interesante porque estas dhutangas como tales, no vienen obligatorias en el Vinaya. Vienen algunos puntos, pero no como tal las 13 o las 12 enteras en el Vinaya. Entonces esto es muy muy interesante. Y otra de las cosas también que nos explica un poco de las dhutangas es con respecto a que si estas dhutangas al practicante le parecen duras o extremas, pues es muy probable que no estén diseñados para ese tipo de practicante, ¿no? Porque estaríamos cayendo de cierta manera a que nos llevaría a una postura extrema. Entonces, como que hay ciertas advertencias con respecto de estas 13 o 12 prácticas según la tradición. El diseño de las 13 prácticas, si nosotros analizamos un poquito qué significa la palabra dhutanga, podemos ver que dhuta significa abandonar, y anga es estado mental. O sea que son, de cierta manera, este conjunto de prácticas está diseñado para reducir de una manera considerable todos nuestros apegos, con el final de cuentas de alcanzar el despertar, ¿no? Entonces esto es muy importante porque el diseño que tiene estas dhutangas se divide, podemos decirlo, en 3 grupos, ¿no? Las primeras 2 habla con respecto de los hábitos que se deben de portar. Las 5 restantes son para la comida. Las 5 restantes son para la residencia en donde se va a practicar. Y una más, dije 3, son 4 grupos. Y una más justamente para la postura, ¿no? A la postura que vamos a adoptar. De cierta manera, estas prácticas entonces nos van a preparar intensivamente, es como una especie de curso intensivo, justamente para prepararnos a la práctica mejor del Dharma. Obviamente este tipo de prácticas están encaminadas hacia los bhikkhus, a los que están ordenados, ¿no? De cierta manera.
Aunque por algunas consultas que hice por ahí en internet también se habla de ciertos practicantes laicos que llevaban a cabo en ciertos periodos de tiempo estas dutangas. Ahora, vamos a analizar, vamos a mencionar el listado de las 13 dutangas. Por ejemplo, tenemos la primera dutanga, que es el Pamsukilikanga, que es usar las telas hechas de telas deshechas o sucias y no aceptar usar túnicas o telas que ya han sido ofrecidas por los laicos. Hay que recordar que ustedes vieron el video de las vacunas, que fue muy controversial. Yo les hablaba de que en una ocasión el Buda enferma por usar telas de desecho, y posteriormente, gracias a al consejo de su médico, cambia este voto. Esta práctica no es que hayas saltado el consejo del Buda de cambiar, sino que a final de cuentas vuelve como un aspecto tradicional original de la práctica. Entonces esto es muy importante también considerarlo dentro del contexto, ¿no? La práctica número 2 o la dutanga número 2 es la Tesivarikanga, que tiene que ver con tener solamente 3 túnicas y no tener túnicas más de esas 3 túnicas. Esas 3 túnicas es la que tú tienes y otras 2 más de repuesto para cuando se lave poder tener otras 2 más. Entonces esto es muy importante. También tenemos la tercera dutanga, que es la Pindapatikanga, que es comer solo alimentos recogidos justamente en el mendicar de la limosna, sin aceptar invitación de los laicos a comer en sus casas. Esto es muy importante, porque hay que recordar que ya era permitido que los monjes luego pudieran asistir. De hecho, se habla de muchos banquetes en los que el Buda fue invitado junto con sus monjes. Pero como si estás dentro de esta, podemos decirlo, esta dieta, este gran entrenamiento, se dice que solamente los alimentos que puedes recoger durante tu mendica y nada más. No podemos aceptar estas invitaciones especiales que se hacen en un periodo normal de mendica, ¿no? La dutanga número 4 es la Sapadanikanga, que lo que dice es que no podemos omitir ninguna casa mientras se va por la limosna. ¿Esto qué significa? Como los monjes iban por casa en casa y los laicos daban alimentos, algunos monjes pudieran saltarse, decían, no, esa casa se ve media... no se ve tan lujosa, pero esa casa se ve que es un laico rico, entonces los monjes podían correr ahí a pedir alimento y pues se esperaba que este laico diera mejor calidad de alimentos. Entonces lo que habla de esta práctica es: no te puedes brincar ninguna casa, tienes que ir en orden y justamente no codiciar esta parte de solamente voy a ir a pedir a las casas que son de los ricos, ¿no? Entonces también nos habla un poquito de la disciplina, de la práctica. La quinta dutanga, esto es dentro de la tradición Theravada, también quiero recordar, es la Ekasankanga, que significa que es comer una comida al día y rechazar otros alimentos ofrecidos antes del mediodía. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se come antes del atardecer, antes de que sea tarde, y solamente puedes ingerir alimentos una vez y no puedes aceptar más alimentos después de ese periodo de comida. Esto, había una flexibilidad en esta dutanga, se puede flexibilizar a menos, por ejemplo, a los practicantes que se encuentren enfermos. Así que a los practicantes que sí están enfermos, ellos pueden hacer una excepción de sí poder ingerir alimentos. La práctica número 6 o la dutanga número 6 es la Patapindikanga, que es comer comida solamente del tazón o del bowl del mendicante, aunque se mezcle, en lugar de diversos platos, ¿no? Solamente hay que recordar que los monjes cargan con su cuenco y ahí es donde se depositaba la comida. Entonces decían, no puedes utilizar más utensilios más que tu propio cuenco, aunque se mezcle, ¿no? El punto número 7 era el Kalupakcha
Vaticanga, que es no tomar más alimentos después de que uno haya demostrado que está satisfecho, a pesar de que los laicos ofrezcan. Significa que cuando nosotros logremos la saciedad, ya no podemos comer, aunque nos estén invitando más comida, nosotros tenemos que parar ahí justamente. La práctica número 8 o la Dhutanga número 8 es la Arañikanga, que es no vivir en una ciudad o pueblo, sino vivir aislados o alejados de todo tipo de distracción. La práctica o la Dhutanga número 9 es la Rukamulikanga, que es vivir bajo un árbol sin el refugio del techo. Hay que recordar que los primeros bhikkhus así es como vivían, ¿no? Y ya posteriormente se desarrollaron cabañas y posteriormente pues los monasterios que nosotros conocemos. Entonces esto vuelve a lo primigenio de la práctica y es vivir debajo de los árboles. El número 10 es el Avokasikanga, que es justamente rechazar techo y una raíz del árbol. ¿Qué significa esto? Es llevar a cabo la práctica en el exterior. Eso es lo que significa. Debemos de practicar en el exterior, nunca en el interior. La práctica número 11 o el Dhutanga número 11 es el Susanikanga. ¿Qué significa esto? Que el lugar donde vas a estar habitando cerca, donde vas a estar tu zona de vivir, ¿no?, debe de estar cerca a un terreno donde sea como una especie de cementerio o de cremación, ¿no? Y esto porque, y ustedes lo saben, en relación a estas prácticas que se tienen de contemplación hacia la impermanencia y esta importantes prácticas de tener que observar el cuerpo tal y como es, que ya lo hemos hablado a lo largo de los videos, pues esto era para eso justamente, para tener disponible o cerca los lugares en donde nosotros seamos conscientes de esta impermanencia. Entonces, como estamos en un entrenamiento intenso con los Dhutangas, pues entonces vivir cerca de estos lugares. La práctica número 12, que es el Yata Santatikanga, es estar satisfecho con cualquier vivienda asignada como lugar para dormir. O sea, que significaba que si tu grupo de práctica te señalaba a ese lugar, a ese árbol para dormir, no te podías quejar, sino que tenías que estar satisfecho con el lugar y la forma en cómo te había tocado durante las prácticas de Dhutanga. Y finalmente el número 13, la Nesajikanga, era vivir en las tres posturas, que significa teníamos que practicar las tres posturas, o sea, caminar, el ponernos de pie o sentarnos, pero nunca recostados. Justamente esto obedece mucho a los tipos de prácticas ascéticas que se vivían en la época. Esto es por parte de la tradición Theravada. Dentro de la tradición Mahayana también encontramos a las Dhutangas, justamente en el Samadhiraja Sutra, ahí, o también en el Dasabhumika Sutra, ahí nos enseñan un poco cómo se practican, en este caso, 12 Dhutangas como elementos principales, y Shantideva lo enseñaba muy bien, decía que estas prácticas de Dhutanga eran propicias o ayudaban mucho para el camino del Bodhisattva, ¿no? Entonces, dentro del Dharma Sangrama se enumera estas 12 prácticas. Hay que recordar que aquí son 12 prácticas. Tenemos la primera práctica, que es el Paindapatika, que es la comida de limosna, tener que ir por comida pidiendo limosna. El Pasivarika, que son tener 3 túnicas. El Kalupaskadaktika, que es no aceptar más alimento después de comenzar a comer. El Naisadijika era el no acostarse. El Yatasamtarika, que es una cama de acuerdo con lo que se ofrezca. El Ryasamulika, que es vivir en la copa o debajo de un árbol.
el ekasanika, que es comer durante solamente una sesión, o sea, uno se sienta, come y nada más era la oportunidad de comer. El avijavakasika es habitar en un lugar vacío, o sea, que no haya tumulto o gente. El aranyaka, que era habitar en un desierto, o sea, en un lugar alejado. El smasánica, que es el vivir cerca de un cementerio o lugar donde se incineran los cuerpos. El pamsukulika, que es hacer tus ropajes hechos de materiales de desecho. Y el namatika, que es las prendas deben estar desgastadas, o sea, ya deben de haber tenido un uso previo, o sea, no deben de ser telas nuevas. Estas son las prácticas que obedecen dentro de la tradición mahayana, y como les comento, hay que recordar que en la tradición mahayana es muy importante la práctica o el camino del bodhisattva, y Shantideva nos dice que estas prácticas suman a la práctica del bodhisattva. Ahora, nos dicen que podemos tener 5 motivaciones por el querer practicar estas prácticas, ¿no? Que podemos encontrar 5 como estos impulsos que podemos tener para practicar los dhutangas. La primera motivación que podemos tener es por completa ignorancia, sin querer conocer sus ventajas. Después de haber escuchado a los practicantes de los dhutangas, uno puede pensar que puede conseguir un buen renombre, entonces puedo decir yo practico las dhutangas. Esa es la primera motivación. La segunda motivación nos dice que por beneficiarse de las ventajas de la alimentación, por el hecho de la médica de los alimentos, y que lo empuja la codicia, por ejemplo, recibir regalos, ser bien considerado porque se practica las dhutangas, o tratar de que los demás nos veneren a nosotros por creer que somos un gran, muy santos, o querer atraer discípulos. Esa es la segunda motivación. La tercera motivación nos dice por la locura, o por una completa ignorancia, o por simplemente no estar buscando nada en absoluto, sin tener idea de las prácticas que estamos realizando. Esa es la tercera motivación. La cuarta motivación nos dice porque los budas y los aryas, por ejemplo los arhats o los bodhisattvas, alaban las prácticas. Y el quinto es que era para beneficiarse con ventajas saludables tales como la capacidad de contenerse con muy poco, la debilidad inherente a la codicia, observar las desventajas que se tiene si nosotros tenemos estos venenos en nuestra mente, la facilidad de obtener recursos para poder practicar con más tranquilidad, el poder practicar el desapego. Esto también es una quinta motivación. Lo que decía el Buda es que las primeras 3 eran reprobables, o sea, no recomendaba la práctica si teníamos ese tipo de motivaciones. Sin embargo, si nosotros teníamos las últimas 2, el de porque el Buda o los aryas alababan estas prácticas o porque entendíamos las ventajas y queríamos conseguirlas, eran las motivaciones correctas para esta práctica de los dhutangas. Entonces, este tema lo encontré bastante interesante. La verdad es que no hay muchas cosas que pude encontrar en español. Fue de las cosas que pude más o menos traducir rápido del inglés al español. Me gustaría que tú me dijeras si tienes algún material extra donde pudiéramos toda la comunidad de Dharmatic investigar un poquito más, o si tú ya tenías idea de este tema, o si no tenías idea de este tema también. ¿O qué es lo que te asombró de estas prácticas ascéticas? Me gustaría que aquí abajo me comentaras. También te quiero recordar que tenemos a dharmatic.org, que siempre se me olvida decirlo, donde puedes encontrar artículos relacionados al budismo en español. Me puedes encontrar por todas mis redes sociales, que aquí abajo te las voy a dejar. Y pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva para su práctica y para su propio estudio del budismo. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you.